Continuando con la transmisión de las obligaciones, la siguiente forma es la transmisión pasiva, que es la que opera el cambio del deudor. Esta forma de transmisión es menos común que la transmisión activa, por cuanto el deudor pues es la persona llamada en exclusiva a cumplir con la obligación. Pues podemos encontrar tres tipos de transmisión pasiva. La primera es por causa de muerte. Entonces la gran pregunta siempre de todos los estudiantes: ¿al morir una persona se extingue una obligación? Pues no, no se extingue. La obligación queda en cabeza de sus herederos. ¿De los herederos de quién? Pues obviamente del deudor. Los herederos del deudor, así como pasa con la transmisión activa, se consideran continuadores de la personalidad jurídica del causante y por lo tanto deberán responder por el pago de la obligación. Hay que tener en cuenta que en materia sucesoral, al momento de constituir el patrimonio o la masa herencial, llamar el patrimonio del causante la masa herencial, se llama a los herederos a ver si aceptan hacer parte del trámite de la sucesión, y en esta llamada que se les hace se les pregunta si aceptan o no aceptan. Si ellos deciden aceptar la herencia, se les pregunta bajo qué modalidad aceptan: con beneficio de inventario, sin beneficio de inventario. Con el beneficio de inventario es el beneficio de división de patrimonio, que quiere decir que el patrimonio del heredero no se confunde con el patrimonio del causante, por lo tanto las deudas del causante se pagarán con el producto de la herencia y no tocarán los bienes propios del heredero. Si la obligación, si la herencia se acepta sin el beneficio de división, sin el beneficio de inventario, quiere decir que el heredero deberá pagar las obligaciones hasta incluso con su propio patrimonio. Entonces ahí estamos hablando de una transmisión pasiva. En estos casos, cuando se da la muerte del deudor, pues los herederos tienen el deber de poner en conocimiento a los acreedores y hacerlos parte del trámite sucesoral. Si esto no ocurre, incluso los acreedores por derecho propio pueden promover el trámite de la sucesión, hacerse parte en ella, y el deber es pagarle primero a los acreedores antes de la adjudicación de los herederos. Por otra parte, está la llamada asunción de deuda. ¿Qué es la asunción de deuda? Es el cambio en vida de la persona del deudor. En el caso de la asunción de deuda, que sería como el fenómeno parecido a la cesión, parecido entre comillas, se requiere de manera obligatoria que para que exista asunción de deudas el consentimiento del acreedor. Sin el consentimiento del acreedor, este fenómeno de la asunción de deudas no se puede dar. Entonces les voy a dar un ejemplo para que se contextualicen. Por ejemplo, si yo voy a un banco y deseo adquirir una casa, y esa casa está hipotecada a favor de una entidad de crédito, y yo lo que deseo, además de la compra, es continuar pagando esa hipoteca. Yo hago el negocio con el comprador, con el vendedor, disculpen, el vendedor, porque el comprador sería yo. Yo hago el negocio con el vendedor y le digo: mira, la casa vale 200 millones de pesos, yo pago la hipoteca, vamos a suponer la hipoteca está en 100 millones, yo termino de pagar la hipoteca y el resto de la plata te la doy a ti. Para que se pueda dar ese negocio es importante, o sea, que yo pueda continuar con el pago de la hipoteca, asumir directamente la obligación, debo ir a la entidad de crédito, que es la acreedora, y solicitar su consentimiento. La entidad de crédito valorará si yo le resulto mejor deudor, mejor garantía que el acreedor anterior, que el deudor anterior, y entonces si yo le resulto mejor garantía como deudor, pues simplemente hace el traslado de la obligación. Pero si yo no le resulto mejor garantía que el deudor que ya estaba, pues simplemente la asunción no se da, porque depende de manera exclusiva de la voluntad del acreedor. Entonces la asunción está sometida a esto. Sin el consentimiento del acreedor no es posible que se dé este fenómeno jurídico.
La tercera situación tiene que ver más con las personas jurídicas. Así como hay una transmisión activa en las personas jurídicas por causa de liquidaciones, fusiones, escisiones, pues lo mismo pasa con las deudas. Cuando una entidad es absorbida por otra, pues el absorbente debe asumir el pago de las obligaciones. Cuando una entidad se liquida, pues de la misma manera se reconocen los deudores y el pago se establece. Si es por un proceso concursal o por cualquier metodología establecida para la disolución de las personas jurídicas, entonces pues simplemente debe reconocerse la lista de acreedores y la persona jurídica como deudora deberá asumir esos pagos. Entonces, estos son los casos de transmisión pasiva de las obligaciones. Recuerden que nos vamos a ver en un en vivo donde me podrán hacer las preguntas pertinentes.